Hola. ¿Cómo andan, gente? Espero que muy bien. Hoy les traigo un vídeo bastante interesante y que estaba ansioso por traer al canal. Y es que hasta el momento, en todos nuestros vídeos de artrópodos se hablaba del presente, de los que están vivos. Pero, ¿y los extintos? Así que bueno, hoy les traigo un vídeo sobre el último y definitivo grupo de los artrópodos. Falta uno más, solo que hoy en día ya no existen. Y me refiero a los fascinantes trilobites. Bueno. Mucho antes de los dinosaurios, cuando la vida apenas comenzaba a diversificarse en los océanos primitivos, un grupo de artrópodos dominó los mares durante casi 300 millones de años. Los trilobites. Estos fueron un grupo de artrópodos marinos que habitaron los océanos de la Tierra durante gran parte de la era paleozoica. Aparecieron hace más de 520 millones de años, durante la explosión cámbrica, una época en la que la vida animal experimentó una extraordinaria diversificación. Durante cientos de millones de años, fueron algunos de los organismos más exitosos del planeta, ocupando una enorme variedad de nichos ecológicos y desarrollando una impresionante diversidad de formas, tamaños y estilos de vida. A pesar de su apariencia extraña para nuestros ojos modernos, los trilobites eran parientes lejanos de los artrópodos actuales, el grupo que incluye a los ya conocidos arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos. Algunas especies recorrían el fondo marino en busca de alimento, otras excavaban en los sedimentos y algunas incluso podían nadar. Gracias a sus resistentes exoesqueletos, los trilobites dejaron tras de sí un abundante registro fósil que hoy permite a los científicos reconstruir con gran detalle cómo eran los antiguos ecosistemas marinos de la Tierra. El nombre trilobite proviene del griego y significa literalmente tres lóbulos. Esta denominación hace referencia a una de sus características anatómicas más distintivas. Su cuerpo estaba dividido longitudinalmente en tres secciones o lóbulos. Un lóbulo central recorría todo el cuerpo desde la cabeza hasta la cola, mientras que dos lóbulos laterales se ubican a cada lado. Esta estructura era tan característica que terminó dando nombre a todo el grupo. Los trilobites aparecieron hace aproximadamente 521 millones de años, durante el período cámbrico. En aquella época, la vida compleja estaba experimentando una explosión evolutiva sin precedentes. Los océanos se llenaron de nuevos grupos animales que competían, cazaban y desarrollaban adaptaciones cada vez más sofisticadas. Entre ellos, los trilobites se convirtieron rápidamente en uno de los grupos más exitosos. Durante casi 270 millones de años, habitaron prácticamente todos los mares del planeta. Vivieron en aguas poco profundas cercanas a la costa, pero también en ambientes oceánicos más profundos. A lo largo de su extensa historia evolucionaron miles de especies diferentes, algunas pequeñas como una uña y otras que superaban los 70 centímetros de longitud. Mientras innumerables especies aparecían y desaparecían, los trilobites continuaron adaptándose a los cambios ambientales, sobreviviendo a varias extinciones masivas que acabaron con gran parte de la vida marina. La anatomía de los trilobites estaba perfectamente adaptada para la vida marina. Su cuerpo estaba protegido por un exoesqueleto mineralizado, una armadura rígida que les brindaba protección frente a depredadores y daños físicos. Este exoesqueleto no crecía junto con el animal, por lo que los trilobites debían mudar periódicamente su coraza, de forma similar a como lo hacen los artrópodos actuales. De hecho, muchos de los fósiles encontrados no pertenecen a individuos muertos, sino a exoesqueletos abandonados durante estas mudas. La cabeza, conocida como cefalón, contenía los órganos sensoriales principales. Allí se encontraban sus antenas, utilizadas para explorar el entorno, detectar alimento y percibir estímulos químicos presentes en el agua. También poseían ojos compuestos, considerados entre los sistemas visuales más avanzados de su época. Algunas especies desarrollaron cientos o incluso miles de lentes individuales, permitiéndoles detectar movimientos y cambios de luz con gran eficacia. Detrás de la cabeza se encontraba el tórax, formado por una serie de segmentos articulados. Esta estructura proporcionaba flexibilidad y movilidad al animal. Gracias a ella, muchas especies podían enrollarse sobre sí mismas como mecanismo defensivo, protegiendo sus partes blandas de posibles depredadores. Finalmente, el cuerpo terminaba en una región posterior llamada epigidio, compuesta por varios segmentos fusionados. Aunque durante mucho tiempo solo se conocieron sus caparazones fosilizados, hallazgos excepcionales han permitido descubrir detalles de sus partes blandas. Sabemos que poseían numerosas patas debajo del cuerpo, similares a las de otros artrópodos primitivos.
Estas extremidades cumplían múltiples funciones: caminar, nadar, manipular alimento e incluso participar en la respiración. Las branquias estaban asociadas a las patas, permitiendo el intercambio de oxígeno directamente con el agua marina. Desde un punto de vista fisiológico, los trilobites eran animales relativamente complejos para su época. Contaban con sistema nervioso, órganos sensoriales desarrollados, circulación abierta y respiración branquial. Su éxito durante cientos de millones de años demuestra que estaban extraordinariamente bien adaptados a los ecosistemas marinos del Paleozoico, convirtiéndose en uno de los grupos más emblemáticos de la historia evolutiva de los artrópodos. A lo largo de sus casi 270 millones de años de existencia, los trilobites evolucionaron en una enorme variedad de formas y estilos de vida. Los paleontólogos han descrito más de 20.000 especies, agrupadas tradicionalmente en 10 órdenes principales. Aunque algunos aspectos de su clasificación continúan siendo debatidos, estos órdenes permiten comprender la extraordinaria diversidad que alcanzó el grupo. Lejos de ser simples bichos fósiles, los trilobites protagonizaron una de las radiaciones evolutivas más exitosas de la historia animal. Las órdenes son: Agnostida, pequeños trilobites de apenas unos milímetros de longitud. Muchas especies carecían de ojos y poseían un número reducido de segmentos corporales. Algunos investigadores creen que pudieron llevar una vida planctónica o nadadora. Redlichida, considerados entre los trilobites más primitivos y antiguos. Aparecieron durante el Cámbrico temprano y presentan muchas características ancestrales. Algunas de sus especies alcanzaron tamaños considerables para la época. Corinexochida, un grupo muy diverso caracterizado por glabelas prominentes y, en muchos casos, espinas bien desarrolladas. Fueron especialmente abundantes durante el Cámbrico. Tichoparida, uno de los órdenes más problemáticos desde el punto de vista taxonómico. Durante décadas funcionó como una especie de cajón desastre donde se colocaban numerosos trilobites difíciles de clasificar. Probablemente incluye varios linajes distintos. Asapida, uno de los grupos más exitosos y abundantes. Incluye formas de cuerpo ancho y aspecto robusto. Llegaron a representar una gran proporción de las especies de trilobites conocidas. Arpetida, fácilmente reconocibles por sus extraordinarios cefalones ensanchados, que formaban una especie de herradura o disco alrededor de la cabeza. Su aspecto es uno de los más extraños dentro de los trilobites. Lichida, famosos por sus elaboradas espinas y ornamentaciones. Muchas especies parecen auténticos tanques vivientes cubiertos de púas, lo que probablemente les servía como defensa frente a depredadores. Odontopleurida, estrechamente relacionados con los Lichida, pero llevando la ornamentación a un nivel extremo. Algunas especies estaban cubiertas por auténticos bosques de espinas que sobresalían en todas direcciones. Phacopida, uno de los órdenes más populares entre los coleccionistas de fósiles. Poseían ojos altamente desarrollados y dieron origen a formas muy exitosas que sobrevivieron durante gran parte del Paleozoico. Proetida, los últimos supervivientes de toda la clase trilobita. Mientras los demás órdenes desaparecían gradualmente, los Proetida lograron persistir hasta la gran extinción del final del Pérmico, convirtiéndose en los últimos representantes de un linaje que había dominado los océanos durante cientos de millones de años. A pesar de su increíble éxito, los trilobites no fueron inmortales. A lo largo de su historia sobrevivieron a múltiples crisis biológicas que acabaron con innumerables especies marinas. Sin embargo, su diversidad fue disminuyendo gradualmente con el paso de los millones de años. Muchos de los grandes linajes desaparecieron durante diversas extinciones masivas, dejando cada vez menos representantes dentro de los océanos paleozoicos. Finalmente, hace aproximadamente 252 millones de años, ocurrió la mayor extinción masiva conocida en la historia de la Tierra. Durante este evento desapareció la mayoría de las especies marinas y terrestres del planeta. Los últimos trilobites, pertenecientes al orden Proetida, no lograron sobrevivir a aquella catástrofe. Tras casi 270 millones de años de existencia, uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos llegaba a su fin. Sin embargo, la historia de los trilobites no terminó realmente con su extinción. Gracias a los fósiles que dejaron tras de sí, hoy podemos reconstruir cómo eran los océanos de un mundo perdido. Sus restos permiten a los científicos estudiar la evolución temprana de los artrópodos, comprender antiguos ecosistemas y descubrir cómo la vida fue transformándose a lo largo de cientos de millones de años. Cuando observamos un fósil de trilobite, no estamos viendo simplemente una roca con forma extraña.
Estamos contemplando los restos de una criatura que vivió en mares antiguos mucho antes de que existieran los dinosaurios, las aves, los mamíferos o incluso los primeros bosques. Un animal que perteneció a un linaje extraordinariamente exitoso y que dominó los océanos durante un período de tiempo difícil de imaginar para la mente humana. Los trilobites nos recuerdan una de las lecciones más fascinantes de la evolución. Ninguna especie dura para siempre. Incluso los grupos más exitosos pueden desaparecer. Pero también nos enseñan algo igual de importante. Aunque los organismos se extingan, su historia permanece escrita en las rocas, esperando a ser descubierta millones de años después. Bueno. Eso fue todo del vídeo de hoy, ya terminamos con los vídeos de artrópodos, al menos introductivos. Ahora tenemos que avanzar a más grupos de invertebrados. Espero les haya gustado el vídeo y espero hayan aprendido algo. Gracias por todo su apoyo, bueno chao.